en Cristo Jesús. Bueno, le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Así que tanto para los que están aquí presentes como para los que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos del 1 al 11. Hoy comenzamos una serie de mensajes que le hemos titulado Caminando con Jesús. Así que en los próximos domingos vamos a estar en este tema de Caminando con Jesús. Y hoy, pues reflexionando en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versos del 1 al 11, le hemos titulado al mensaje de hoy, basado en esta serie de mensajes de Caminando con Jesús, le hemos titulado Unidos a Jesús. Así que pueden estar en pie para hacer lectura de estos textos. De nuevo, Juan capítulo 15, versos del 1 al 11, Unidos a Jesús. Y dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Como le mencioné en la introducción, comenzamos hoy una serie de mensajes que le hemos titulado Caminando con Jesús. El propósito de esta serie de mensajes es el que podamos ser exhortados y también nos invite a la reflexión en cuanto a la importancia de caminar íntimamente con Jesús. Ya que el término caminar en este contexto viene a ser como una metáfora que nos lleva al mensaje de lo que es la vida. En las Escrituras, por ejemplo, el apóstol Pablo en alguna de sus epístolas dice de caminar o andar en Cristo. Y esto tiene que ver con un estilo de vida. Caminar con el Señor es el que Él es el Señor y Rey de nuestras vidas diariamente. O sea, no es una cuestión religiosa. El religioso solo tiene o separa un tiempo para su comunión y espiritualidad con Dios estrictamente un día en la semana. Y yo diría que de un día a la semana, yo diría que 1 hora a la semana. Si es que solamente se resume en que va los domingos, pues ese tiempo, y no todo el domingo tampoco, 1 hora. Y si es que en su iglesia, pero en el caso de nosotros no los tenemos, tienen otro servicio en la noche, si es que va, entonces son 2 horas ese domingo. Pero ya en la semana, como ese sentido de la espiritualidad y de lo que es el señorío de Cristo no está presente. Ese tipo de conducta puede obedecer en la manera en que observábamos en otro momento, bajo otras tradiciones cristianas, nuestra vida espiritual. O sea, cuando caminábamos en la iglesia tradicional, pues de cierta medida estábamos condicionados a que íbamos el domingo a ese servicio y prácticamente eso era como un ponche, como cuando uno va al trabajo, que uno pone la tarjetita de entrada y la tarjetita de salida.
en nuestra mente estamos condicionados como que, ok, ese es el tiempo de Dios y Dios por el hecho de que me ve sentado allí. Escuche bien, el hecho de que yo voy a estar sentado allí 1 hora 15, ya de por sí pues ya gané puntos con Dios, pero ya en la semana como que nos comenzamos a distanciar del Señor hasta el otro domingo. Que la verdad es que no estás distanciado del Señor, es que nunca has estado cerca del Señor. Cuando tú limitas una relación a solamente a ciertas horas o cierto periodo de tiempo, pues no hay relación. Si buscamos la analogía en lo que es una relación de amistad o hasta en algo más profundo que es la relación matrimonial, usted sabe muy bien que unas relaciones no se sostienen por simplemente estar que 1 hora a la semana, unos minutos, o estar en cápsulas, lo que yo llamo cápsulas de tiempo. O sea, son pequeños momentos que se separan para tener comunicación y en algunos matrimonios a veces esas cápsulas de tiempo no son para conocerse y para intimar, sino más bien para reclamar lo que no se ha hecho, ¿verdad? Digo, yo estoy hablando hipotéticamente de algunos matrimonios, no de nuestras respectivas relaciones, ¿verdad? O sea que aún ese espacio de tiempo es para reclamar, ¿y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no pagaste aquello? ¿Y por qué no pagaste lo otro? ¿Qué pasó? Aquello, bla, bla. Se acabó esa cápsula de tiempo que solamente fue para reclamar deberes, no para cultivar la relación, y luego se sigue aún separados en la misma casa. Usted sabe que usted puede estar separado de una persona y vivir al mismo tiempo físicamente con ellos. Eso es posible. De la misma manera es como el Señor dijo a través del profeta Isaías: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, tú puedes estar durmiendo con un desconocido, una desconocida, aún siendo tu esposa. Pero eso sería otro tema para cuando toquemos el área del matrimonio en nuestro caminar con Jesús. Pero entonces, volviendo a lo que es a la raíz, nuestra relación con Dios, entonces no es caminar con Jesús, es simplemente el separar un tiempo. Ese tiempo es importante, ese tiempo que hoy estamos congregados en este hermoso lugar es un tiempo de crecimiento espiritual, claro que lo es un tiempo donde tenemos convivencia con nuestros hermanos y hermanas en la fe, que es necesario, porque en una muy buena, sana relación familiar uno tiene contacto con sus familiares. Y espiritualmente hablando, tu hermano y hermana en la fe es tu familia. Y como tu familia, en cierta medida, yo estoy en deuda con ustedes y usted está en deuda conmigo. Porque pertenecemos al mismo círculo. Así que dentro de todas las responsabilidades que tenemos en la semana, pues hoy podemos coincidir y adorar al Señor juntos y tener tiempo de convivencia. Pero en lo que respecta a mi relación con Dios, yo no lo dejo aquí, sino que es algo que es continuo. Porque como bien leímos allí en Juan capítulo 15, separado de Él, absolutamente nada que podemos hacer. Ahora, caminar, ¿qué es? En términos prácticos, caminar es vivir. ¿Y cómo nosotros vivimos? Bueno, la Biblia dice que tal cual es el pensamiento de esa persona, tal es él. O sea, tú eres lo que tú crees. O sea, tú no puedes separar tu verdadera filosofía de vida con tus acciones. Nosotros podemos engañar a otros y a nosotros mismos diciendo que creemos y de cierta manera, pero nuestras acciones van a delatar lo que nosotros realmente creemos. La mejor manera de leer la filosofía de una persona es ver sus acciones, no escuchar lo que dice. Porque el ser humano tiene esa capacidad de ser un camaleón, de poder cambiar el color de acuerdo al lugar donde se encuentre. Entonces, lo que es interior es lo que es real. Lo mismo dijo Jesucristo en Mateo capítulo 15, del corazón salen todas las cosas. Allí en ese contexto habla del pecado que trae por sí otras acciones como fornicaciones, adulterios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también cuando tú estás cultivando y has entregado tu corazón a Jesucristo, también del corazón es que van a salir las cosas de manera espontánea y orgánica y natural, como lo es el fruto del Espíritu: paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, que contra tales cosas, dice el apóstol Pablo, no hay ley. Entonces, vivir es, ¿qué es lo que yo tengo en mi pensamiento? ¿Qué es lo que rige mi vida? ¿O rige mi forma de pensar, o lo que yo creo, o lo que yo he adquirido de otros? ¿O es que ahora que estoy en Cristo, realmente mi mente y mi corazón están bajo la sabiduría de Dios?
Como dice el proverbista, reconócelo en todos tus caminos y Él que enderezará tus veredas. Y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque, ¿qué quiere decir? Que mi prudencia se puede equivocar. Y le voy a decir algo, la mayoría de las veces se equivoca. Porque hay caminos que al hombre le parecen bien derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, esta serie de mensajes, junto al mensaje de hoy, es concientizarnos a que tenemos que permanecer unidos en Jesús para tener una correcta relación con Dios y por ende tomar ¿qué? Las mejores decisiones. La vida se basa en decisiones. Y debo decirles, no todas han sido muy buenas, porque nos hemos fiado en nuestra propia prudencia. Hemos dicho, nosotros somos el capitán de nuestra vida, yo sé lo que me conviene. Y luego resulta que entonces la bomba nos explota en la mano. Lindo es el Señor que por su gracia, que a pesar de nuestros errores, Él nos recibe. Pero mi hermano, si Él nos recibe luego de malas decisiones, tratemos de enmendar y tratemos de luego vivir bajo la sombra del Altísimo para caminar correctamente ¿qué? En la vida. Caminar con Jesús tiene que ver de manera práctica con nuestras decisiones, tiene que ver con nuestros valores. Tú no puedes practicar valores, puedes decirlos, pero practicarlos solamente si estás unido a Jesús. Le voy a decir, ¿cuántas personas hoy día no propagan valores que son muy buenos, pero luego resulta que se descubren que ellos no viven a la altura de los valores que profesan? Claro, ¿por qué? Porque no tienen el poder de Dios, no tienen esa dependencia de Dios que los lleva a cumplir lo que ellos dicen creer. Los valores éticos, lo que es no mentir, lo que es mantenerse puro, lo que es mantenerse fiel. Todas estas cosas se mantienen y están presentes en nuestro corazón cuando caminamos con Jesús, cuando estamos unidos a Jesús. Si nosotros nos damos el lujo de comenzar a desprendernos y a comenzar a vivir alejados de Jesús, óyeme, estamos abriendo una puerta muy peligrosa. Y la puerta peligrosa no es que se la estás abriendo al diablo. Y alguien dice, ¿cómo? Te voy a explicar. No es que se la estás abriendo a otro, te la estás abriendo a ti mismo. O sea, ¿cómo yo digo esto? Mi peor enemigo soy yo. Satanás sí, es un enemigo externo. Sí, el mundo y sus tentaciones son otro enemigo externo. Pero mi peor enemigo soy yo mismo. Por eso no me puedo fiar en mi propia prudencia. Y es importante que yo entienda a mí mismo que de lo primero que yo me tengo que proteger es de mí mismo. Y tengo que protegerme caminando estrechamente unido ¿qué? A Jesús. Así que vivir tiene que ver con mis pensamientos, que a su vez tiene que ver con mis decisiones, que tiene que ver con mis valores y tiene que ver con mis prioridades. Porque unido a Jesús, entonces la mente de Cristo, que es la que el apóstol Pablo exhorta a varias de sus iglesias, era que pudieran vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tener la mente de Cristo, es poder tener la filosofía de Cristo, por decirlo así, tener los valores de Cristo, que podamos no solamente racionalizarlos, sino encarnarlos, que sean parte de nuestra vida. Pero jamás va a poder ser así si no estamos unidos, como la imagen que utiliza Juan aquí, que el mismo Jesucristo la compartió en Juan 15, que dijo que él era la vid verdadera y mi padre es ¿qué? El labrador. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8, 28 al 30, un texto que es favorito por muchos de nosotros, que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos hijos, fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De Jesucristo. Miren el propósito mismo de la predestinación de acuerdo al Señor en Romanos capítulo 8. O sea, Él nos conoció de antes para que fuésemos predestinados a ser conforme a la imagen de Cristo. Entonces luego dice, para que Él sea, o sea, Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. De manera que Cristo es la preeminencia. Dios nos ha llamado, nos ha escogido para que entonces vivamos a la luz del modelaje de Cristo. Ese es el propósito. En mi vida acá, en mi transición de vida, en lo que nos quede de vida. Oye, que yo me puse a sumar los otros días, hermano.
Y le voy a decir algo, humanamente hablando uno se asusta. Yo tengo 55 años, soy un joven de 55 años. Pero el asunto es que yo he vivido más de lo que me queda. Sí. Estaba hablando con uno de mis hijos y me decía, no papi, tú para 55 años te ves muy bien. Yo sí, pero el asunto es que las matemáticas, como dice mi esposa, no fallan. Mi esposa, como profesora de ciencias y todo, siempre dice, las matemáticas nunca fallan. Y dije, pues Dios quisiera que fallaran aquí. Pero de aquí a 30 años yo tengo 85. 30 no es mucho. ¿Entiendes? O sea, cuando uno se pone a analizar, wow, ok, ya yo he vivido más de lo que me resta. Entonces, ¿cómo yo voy a vivir lo que me resta? Es la pregunta. La pregunta que yo me hice. Y no te burles tú que tengas 30, porque quiere decir, mi hermano, tú estás camino. O sea, nadie puede decir, tú allá. Así yo miraba a los adultos en mi juventud. Y decía, este está más cerca de que le den el velorio que yo. Hermano, no. Es que por donde yo voy tú irás. Y ya estás más cercano y después de los 30 la cuesta baja precipitosamente. Allí por ahí se van los años, mi hermano, que uno dice, ¿y cómo se ha ido tantos años? Pero en la reflexión yo le invito a usted como cristiano, porque usted y yo estamos llamados a tener la mente de Cristo. ¿Cómo vamos a vivir el tiempo que nos resta? ¿Cómo vamos a redimir este tiempo? ¿Vamos a vivirlo con los afanes del mundo, tomando decisiones que parecen que de momento traen cierto placer o cierta satisfacción, pero al fin de cuentas luego lo que estamos sembrando es lo que vamos a recoger en problemas y vamos a estar viviendo lo que nos resta en amargura, en frustración, en depresión? ¿De verdad si queremos terminar nuestra estancia terrenal? Yo creo que la contestación es no, a menos que usted sea masoquista. No, nosotros queremos tener vidas productivas. Y productivas en todo el sentido de la palabra. Productivas en cuanto a nuestra relación con Dios, porque solamente unido a Él es que yo puedo ser productivo. Ser productivo para beneficio del prójimo. Ser productivo para beneficio del hermano en la fe. Ser productivo para beneficio de la familia, mi familia. Porque usted tiene que pensar en su familia, su esposa, sus hijos. Y los nietos que vengan o lo que todo, ese tiempo, pero para poderlos aprovechar al máximo, hermano, tenemos que estar estrechamente unidos a Jesús. De manera que cuando llegue el momento, porque va a llegar ese momento que nuestros ojos se van a cerrar aquí, pero se van a abrir en la eternidad, podamos decir, mira, el tiempo que viví, Señor, gracias, porque unido a ti pude aprovecharlo al máximo y sobre todo dejar una huella. Una huella no en la arena, sino una huella firme de testimonio en mis hijos, en la iglesia, en mis hermanos en la fe. Pude poner mi granito dentro del gran edificio que compone la gran iglesia de Jesús. Y entonces decir, Señor, qué bueno. Y el Señor entonces en los cielos diga, buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y ser fiel en lo poco, no lo veamos simplemente desde el punto de vista ministerial, de ser un misionero, un evangelista, un pastor, sino desde el punto de vista como cristiano, de ser productivo y dejar huella. No solo los pastores y los misioneros han dejado huellas, familias cristianas de buen testimonio que aman a Dios han dejado huellas que otras generaciones han sido beneficiados en eso. Así que entrando entonces en materia de lo que es el capítulo 15 de Juan, vamos entonces a entrar lo que es unidos a Jesús. Porque ya le establecí claramente que esto es necesario. Es más, no debe ser una opción para usted. No debe ser. Esto es simplemente que usted esté escuchando para decir, no, voy a tomar nota por si acaso se me olvida. Porque le digo, ¿cómo va a vivir su vida de ahora en adelante? Y más que usted conoce a Cristo. Ahora, si usted no conoce a Cristo, yo le exhorto de todo corazón y le pido al Señor y a su Espíritu Santo que obre en su corazón y le lleve a los pies de Él. Para que entonces no solamente tenga la esperanza de la vida eterna, el perdón de pecados y ser justificado por la fe, sino que tenga propósito en la vida, en el tiempo que le resta. Y estamos hablando de 30 años sin contar que pueda caer un asteroide. Oye, qué dramático, ¿verdad? Eso lució bien Armagedón.
¿verdad? O que no venga otro COVID con esteroides. O sea, ampliado, no, que el Señor reprenda, pero estamos hablando basados en que Dios nos dé salud y lleguemos hasta allá. Por lo tanto, aún yo desconociendo cuánto me resta, yo quiero vivir mi hoy para la gloria de Dios. Tener paz en mi corazón. ¿Cuántos aman la paz, brother? Tener tranquilidad. Que nadie ni en las redes sociales le quita a usted la paz. Las redes sociales fastidian mucho. ¿Verdad que sí? Sí, hermano. A veces uno los tiene por necesidad de mantenerse conectado con gente querida. Pero hay unos seres de verdad que, Dios mío, ni el diablo mismo quiere estar con ellos al lado. Créame que hasta el mismo diablo dice, no, es que ni yo mismo los tengo en Facebook a ellos. Ellos me han hecho request y yo digo, no los quiero, no los quiero, porque hasta a mí me quitan la paz. Imagínense. O sea, uno quiere estar en paz. Y estar en paz no es que uno esté enajenado de la realidad de la vida. Es que uno pueda enfrentar los retos y tener paz. Mire, para pelear se necesitan dos. Si quieres pelear, quédate en tu casa y tranquilo. Y cuando se te quite y te comas un sneaker, hablamos. ¿Ok? El anuncio no pagado, bro. ¿Ok? El anuncio no pagado. Pero nosotros ¿qué queremos? Vivir lo que nos resta, unidos a Jesús. Así que, basado en este texto, lo primero, y este es el primer punto de enseñanza, es que el vivir unido a Jesús es algo indispensable. Escuche bien. De acuerdo a Jesús, escuche esto no es una interpretación, estamos leyendo las palabras de Jesús. De acuerdo a Juan, esto lo pronunció Jesucristo. Y por lo tanto, estar unido a Él es indispensable. O sea, Él mismo dice con esta imagen de la vid, dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. O sea, toda esta imagen que tiene que ver con el fruto de lo que es la vid, la uva. Y déjeme decirle que donde yo me mudé, la casa que compré, yo tengo uva. Me di cuenta, mi hermano, tengo un árbol de manzana. Mira, se lo comen los venados. Pero de un arbolito de manzana. Y un día así cortando me vi, tengo uvas, me sentí romano. Y yo de momento dije, el César, aquí está el César. Tengo uva. En Puerto Rico yo tenía parchas, lo que acá en sus países le llaman de otra manera. ¿Cómo es que le llaman en otros países? ¿Ah? Maracuyá le llaman. Pero allá en Puerto Rico yo tenía una enredadera de parcha, que es básicamente parecido a la vid en un sentido. Pero acá yo no tengo parcha, no tengo maracuyá, pero resulta que encontré uvas. Uvas, así que un día me retrato con una de estos de hojitas aquí yo y Michelle dándome las uvas. Pues esa es la parte que le corresponde a ella, dármela, si me oye, darme las uvas y yo al mismo tiempo rodeado de mis gatos ahí, o sea, como todo un rey, ¿no? You know, y la perrita que he heredado también, mi nieta. Entonces, pero el punto de él es, cuando uno observa la vid, o sea, tiene que estar estrechamente unida, no se puede separar, para que haya un fruto óptimo, para que ese fruto realmente sea sabroso, que ese fruto realmente sea beneficioso, tiene que estar estrechamente unido. Tú no lo puedes separar ni antes ni después, tiene que estar allí. Uno de los viajes que espero repetir es al bello país de Argentina. Llegué a ir en varias ocasiones en el pasado a dictar clases en el seminario allá y tuve la oportunidad de que me llevaran a un sector donde producen, hay unos viñedos hermosos. De verdad que esas uvas, Dios mío, eso parecían como las bolitas que tú pones en los árboles de Navidad. Qué hermosa, algo bien nice. Y ellos, esa dedicación que tenían allí para tener esas uvas y de diferentes colores para mí, ¿ves? Acuérdate, yo soy un ignorante de estas cosas. Pero ellos saben lo que están haciendo. Y qué hermoso, pero lo indispensable es que sabían cómo cultivarlas y cuándo recogerlas. Aquí el punto es, mis queridos hermanos, es que es indispensable estar unidos a Jesús. Hermano, no es una opción. El problema del cristiano moderno es que piensa que la fe es algo opcional. Hermano, ¿es opción para usted respirar? Yo te pregunto si es opción.
Bueno, usted dirá, sí, es mi opción. Pues tápate la boca y la nariz y nos vemos. Sabes que tienes que respirar, no una opción. Tú dirás que es una opción sentido, pero claro, si lo dejas de hacer, sabes que te despides de aquí. Tu cuerpo necesita oxigenación. Por lo tanto, respirar no es una opción, usted lo necesita. Yo le pregunto, ¿necesitamos estar unidos a Jesús? Claro que sí. Y unidos no simplemente de una manera intelectual, sino en una relación continua con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No en algo en lo abstracto, sino en lo real, en lo espiritual. El Señor vive. El Señor está a la diestra del Padre. Jesucristo resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. ¿Creemos esto? ¿Lo creemos, iglesia? Claro que sí. Por lo tanto, Él vive. Él vive y reina para siempre. Él mismo dijo a los discípulos que Él se iba a ir, pero iba a preparar morada y que Él iba a estar siempre con nosotros. O sea que nunca nos iba a abandonar. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está presente en la iglesia y está presente en nuestros corazones por causa de la fe en Cristo. Entonces, si Él mismo ha determinado estar unido a mí, ¿por qué en mi parte yo pienso que esto es algo que es opcional? Porque Dios decidió estar unido a mí y a ti. Porque la salvación es por la gracia. Él decidió desde la eternidad, yo voy a ser parte de la vida de Carlos. A pesar de que está muerto en sus delitos y pecados, pero yo por mi gracia lo voy a perdonar. Envié a Jesucristo a morir por él y voy a estar con él para siempre. Mi hermano, yo soy un problema. Él quiere estar con este problema. Pero entonces el Señor dice, pero yo voy a trabajar con tu problema, te voy a santificar. Ah, Señor. Entonces el Señor dice, pero yo quiero que tú tengas una relación conmigo. Porque el Señor no es una hada madrina, no es un genio de la lámpara, es el Dios que creó los cielos y la tierra y que de acuerdo a la revelación bíblica es un Señor que se relaciona. Escogió a Israel y se relacionaba con él, le dio las leyes, le dio provisión en el desierto, se manifestó a través de los profetas y la máxima revelación de Dios es a través de ¿quién? De Jesucristo nuestro Señor. Porque Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo, Dios nos ha hablado en este tiempo a través de su Hijo, a quien constituyó heredero del universo. Hebreos 1:1. Primeramente, estar unido a Jesús, iglesia, es algo indispensable. Es imposible crecer espiritualmente sin Cristo. Hay que estar estrechamente unido a Él, así como la vid, en la imagen, en la analogía o la metáfora, como bien le queramos decir, nos ilustra. Ahora, estar unido a Jesús no solo es indispensable, sino que es necesario. O sea, no solamente es un imperativo, puesto que Él me dice que yo esté unido a Él, sino que es necesario. ¿Por qué es necesario? Para dar fruto. Ahora, ¿qué frutos? Porque el texto no me dice qué frutos. De hecho, muchos académicos y estudiosos de lo que es la hermenéutica, la interpretación bíblica, concuerdan que esto da un espacio para poderlo entrar en detalles como fruto de ¿qué? El fruto del Espíritu, como lo menciona en Gálatas, que dice que las obras de la carne son ¿qué? Fornicaciones, adulterios, enojos y todas estas cosas. Pero dice, pero el fruto del Espíritu es paz, benignidad, paciencia, mansedumbre. Podemos decir que es necesario para que se puedan evidenciar y presentar esos frutos. Pero también otros frutos que tienen que ver con que vienen como resultado de esa manifestación. Unidad familiar. Oye, hermano, ¿cuánto uno no ama a su familia? Y de hecho comenzó ya la celebración de la hispanidad a nivel nacional. Y un sello de la casa de los hispanos es nuestro amor por la familia. Eso nos distingue. Nos distingue. Y dicho por otras personas de otras nacionalidades. Pastores, misioneros de otras nacionalidades que me han dicho, algo que yo admiro de ustedes es, óigame, ustedes lo entregados que son a sus familias. Cómo las aman. Y siempre tienen un pretexto para hacer algo familiar. Siempre hay un pretexto. Gane el soccer, el balompié de su país, ya hay un pretexto para hacer una reunión familiar y celebrar.
Hay a uno de la familia se gradúa del college, aunque no sea tu hijo, sea tu sobrino, hay un motivo para ir allá a celebrar. Un cumpleaños y hasta un motivo de tristeza. Porque yo he visto familiares que en un momento que uno está triste por las situaciones que sea, llegan y dicen, vine a buscarte porque quiero que la pases bien. Quiero que te olvides de lo que estás pensando. Eso es familia, mi hermano. ¿Cuánto más la familia de la fe? Bendito sea su nombre. Esos son frutos, hermano. Son frutos porque en un ambiente, en una sociedad que vivimos, que es individualista, que cada cual piensa más que en sí mismo, el que haya una parte de esa población que esté pensando en el otro, es un fruto del Espíritu de Dios. Pero eso no va a ser posible si no estamos conectados a Cristo. No es posible. Porque primeramente, estar unido a Jesús es algo indispensable, hermano. Indispensable. Segundo, es necesario. Y tercero, es relación. Mire lo que dice Jesucristo aquí, porque es interesante que Él dice que no solamente es indispensable porque separado de Él nada podemos hacer. No solamente dice que es necesario por los frutos que tenemos, porque para dar fruto tenemos que estar unidos a Él, sino que en cuanto a mi relación con Él y la efectividad de esa relación. ¿Y dónde yo veo esa relación en el texto? Bueno, yo la veo en que Él inserta aquí el asunto de ¿qué? De la oración. Mire cómo Él dice aquí acerca de la oración. Dice en el verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso tiene que ver con relación, oración. En cuanto a lo que la Biblia prescribe, en cuanto a nosotros y Dios con nosotros, es un aspecto relacional. ¿Por qué Dios quiere que nosotros oremos? ¿Para pedir solamente? No, para relacionarnos con Él. Que dentro de esa relación entonces nosotros nos abrimos y mostramos nuestra dependencia de Dios. Claro, porque es que yo no puedo hacer nada sin Él. Él es el que abre puertas que nadie puede abrir. O sea, Él es el que nos abre el camino. ¿O no lo hizo cuando el pueblo estuvo cautivo allí en Egipto y saliendo, escapando, abrió el mar rojo como por tierra seca? Y el pueblo caminó por allí y los egipcios intentando hacer lo mismo fueron ahogados, dicen Hebreos. Porque hermano, le voy a decir algo. Los mares se abren solamente para el pueblo de Dios. Por medio de la fe. Entonces, por medio de la fe está la oración. Claro que alguien inmediatamente va a decir, pero pastor, tenga cuidado, porque ese texto, le voy a poner esa voz que ponen ellos, la voy a poner. A ver, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cuidado, pastor, que no vaya a ser que usted le esté dando la mala impresión a la iglesia de que ellos van a pedir todo lo que se le antoje y Dios le va a dar, porque Dios es soberano y solamente va a dar lo que Él quiere dar. Y yo, sí, yo lo sé, mijo. Pero si el texto me dice que yo le ore, gloria, amén. El texto me dice que yo le pida y que me va a dar lo que está conforme a su voluntad y que su voluntad es buena y perfecta. Claro que sí. Pero deja de estar tan asustado. Porque por el hecho de que hayan otros que hayan malinterpretado y hayan hecho escarte y desastre con algunos pasajes bíblicos, tampoco puedes negar que hay una realidad de que hay cosas que solamente las obtenemos si las pedimos. Y que me tienen teología, vamos a hablar. Estoy ready. El Señor dijo, clama a mí, yo te responderé, en Jeremías capítulo 33, en el contexto de Jeremías. Y el mismo Jesucristo, a través de los evangelios y como parte del sermón del monte, dijo, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y hasta inclusive comparó la oración como un amigo inoportuno que llegaba tarde en la noche y tocaba la puerta porque necesitaba unos panes. Y aquel hombre le abrió la puerta porque perseveró
así como la viuda con el juez injusto. ¿Qué me está diciendo todas estas cosas? Aparte de que el apóstol Pablo me dice que orad sin cesar y que vuestras peticiones estén conocidas delante de Dios con toda oración y ruego con acciones de gracia. Que pedir es bíblico. Y que hay cosas que Dios ha determinado soberanamente que se den a través de esa dinámica de la oración. Porque como dijo Santiago, pedís y no recibís. Porque pedís mal. Porque pedís para vuestros deleites. O almas adúlteras, mira, ¿no has entendido que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? O sea, ¿cómo tú pretendes estar alejado de Cristo, de acuerdo a Santiago, y después pedir y recibir cosas buenas de Él? ¿Cómo es eso? Esa es la tesis de Santiago en el capítulo 4. O sea, ¿cómo almas adúlteras responde a que tu vida está caminando en otro rumbo? Pero después quieres que Dios te dé. No, eso no funciona así. Ahora, Jesucristo dice, si tú estás en comunión conmigo, dice el verso 7, si permanecéis en mi relación y mis palabras permanecen en vosotros, la relación por la revelación de Dios y el carácter de Dios en Jesucristo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque una vez que yo entiendo la palabra de Dios, una vez que yo entiendo lo que es Dios y lo que Él pide de mí, yo sabré con sabiduría lo que realmente necesito de Él que Él me dé. Por lo tanto, Dios para mí no va a ser un genio de la lámpara que yo voy a estar pidiéndole, dame un Maserati. Dame una casa de 90 habitaciones y somos más que 2 en casa. No, Dios no es eso. Dios nos da lo que necesitamos y hasta más abundantemente de lo que pedimos. Pero ¿saben qué? Basado en una relación. Y cuando tú tienes una relación con Dios, escúcheme bien, lo que son las actitudes del mundo, que es la avaricia, el materialismo, todas esas cosas, van menguando. Créanme. Cuando Cristo va creciendo, tú vas menguando. Ahí está la clave. En la medida en que yo crezco en Cristo, Carlos Pacheco va menguando. Van menguando sus deseos carnales, van menguando sus ambiciones, van menguando sus agendas. Entonces Cristo va creciendo. Entonces ahí es que el mundo dice, wow, hay algo diferente en él. Pero no es en mí, es en el que lo está haciendo, que es Cristo. Como lo podría ser en tu vida, en nuestra vida y en nuestra iglesia. Ya hablando del plano individual, ahora voy a lo colectivo para culminar esta exposición. Cuando una iglesia entonces camina unida a Jesucristo, es una iglesia con frutos. ¿Con frutos de qué? Con el fruto del Espíritu, con el amor entre nosotros, con la tolerancia, con el respeto. También con la efectividad en la propagación del Evangelio y que las personas vengan a los pies de Cristo, porque el Señor llevará a sus hijos a hogares sanos. Escuche bien, los hijos son de Dios, los que se convierten, pero los llevará a lugares sanos. Y lugares sanos no solamente es una dogmática teológica correcta, es una cultura correcta. Porque hay iglesias que están muy bien dogmáticamente, pero mi hermano, tiene un ambiente tóxico. Sí. Y usted dice, oye, pero no predican la sana doctrina y entre ellos están como con una chismería y una competencia de quién es más espiritual que el otro y siempre hay una contienda. Bueno, porque esa teología está en la cabeza de ellos, no está en el corazón. Ahora, ¿qué le pedimos al Señor? Que la Iglesia Bautista Central Hispana sí hagamos reflexión teológica y que el Señor nos mantenga lo más fiel posible a lo que Dios revela en su palabra, pero que vivamos eso. ¿Y cómo se vive? En amor y gozo, bendito sea el nombre del Señor. Porque el mismo Jesucristo dijo aquí en el capítulo 15 y habla del gozo. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, ¿qué tiempo nos queda en esta vida? No sabemos. Pero el tiempo que nos quede queremos ser fructíferos. Queremos amarnos. Y sobre todo, y de nuevo vuelvo al tema de la iglesia, mi anhelo siempre como pastor es que esto sea un oasis en medio del desierto del mundo. Que cuando usted llegue los domingos aquí, diga, qué bueno, llegué a la iglesia.
Porque en mi trabajo que mucho chisme hay, pero aquí no hay. Ay, en mi trabajo hay una competencia y uno no confía en nadie porque tú no sabes si te dan una puñalada en la espalda, pero aquí no pasa eso. Ay, yo quiero, ay Dios mío, Ay, vengo con situaciones de verdad que no sé cómo manejar esto, pero acá sé que nada más, hasta el espaldarazo de un hermano me va a dar el ánimo para yo seguir hacia adelante. Puedo venir aquí con habiendo fallado al Señor, pero cuando doy cuenta el cuerpo que es la iglesia no es un cuerpo que va a fulminarme, sino que me va a ayudar a restaurarme. Bendito sea su nombre. Ay, qué rico estar así. Y yo le voy a decir algo. Ay, qué rico es pastorear una iglesia así. Ay, qué lindo es lindo. Porque lo que hace la vida difícil no es las pruebas, siempre las vamos a tener. Es cómo manejamos las pruebas. Si se manejan con amor y gracia, ese lugar es hermoso. Pero ahora vuelvo a la voz del otro. Pero pastor, no se le puede pasar la mano al pecado. Yo te contesto a ti. Estoy como Pablo en Romanos, estoy bien retórico, anticipándome a lo que nadie está hablando de pasarle la mano al pecado. Estamos hablando de restaurar al pecador. Por la gracia de Dios. Y unidos a Jesús podemos lograr eso. Vamos a dar un aplauso al Señor y vamos a orar.